Muy buenas, hoy vengo a hablaros de Saltburn, la nueva cinta de Prime Video que veremos en nada. Y ya no queda nada, es una de las películas más esperadas, creo, de diciembre. Estoy hablando de Saltburn, el título original es el mismo, no se ha cambiado, lo cual me parece excelente por parte de Prime. De verdad, me ha encantado, me ha parecido fabulosa y desde ahora, bueno, no desde ahora, ya desde la película anterior de Emerald Fennell, ya sabéis, una joven prometedora. Es de mis favoritas, es decir, espero mucho de esta directora y guionista, y aquí me ha sorprendido para bien. Y empecemos, ¿no? Como siempre, vamos por el principio, ¿sí o no? La cinta dura 127 minutos, se estrena el 22 de diciembre en Prime Video, como he dicho, Salvor, dirigida y guionizada por Emerald Fennell, ya sabéis, la directora de una joven prometedora que impactó muchísimo, una cinta que si no habéis visto, por favor, con Carey Mulligan como protagonista, tenéis que verla. Os lo digo sinceramente, ¿ah? Que no terminéis el 2023 sin ver esta película. Me pareció un peliculón a mí esta, ¿vale? La de una joven prometedora y esta también. Salvo, vale, es más larga, son 127 minutos, es una propuesta diferente con un reparto amplísimo. Así que vamos a primero presentar al reparto, ¿vale? Esta película es una cinta dramática con toques de comedia y thriller en la que nos vamos a presentar pues a un cast maravilloso. Un cast que ya quisieran muchos tener, creo yo. ¿Ah? A mí me encantaría, es decir, contar dentro de un maravilloso cast con este gran intérprete que es Barry Keoghan, que es maravilloso. Si la habéis visto en Almas en Pena o Inisherin, verla también. Hace un personaje destacable, no lo siguiente. Os lo digo de verdad. Es que es un actor que me gusta muchísimo. Y en Los Eternals también estuvo, ¿recordáis? Pues eso. También tenemos a Jacob Elordi, este famoso actor por Euphoria, pero que antes ya había hecho la trilogía de la cabina de besos en Netflix, que es una trilogía de una película basada en romance adolescente, ¿no? También tenemos a la gran Rosamund Pike, que sin ella nada sería igual, perdida. Echarle un vistazo, mola mucho. Al gran Richard E. Grant, que también es un maravilloso actor. Como bien he mencionado, vuelve a repetir Emerald Fennell con Carey Mulligan dentro del reparto. También tenemos a Archie Maddow, que perdón, hace meses se estrenó una película con Sony Pictures, ya sabéis, de carrera, de la PlayStation, basada en un juego, pues esa misma. Entre otros rostros conocidos, ¿vale? Rostros juveniles, rostros nuevos que vais a ver en la película. Así que bueno, ahora vamos al turrón. Primero voy a contar la hipnosis de la cinta y después pasaremos, ya sabéis, como siempre, a hablar de lo que me ha parecido. Aquí vamos a conocer a dos estudiantes, ¿vale? Principales, que son, obviamente, los dos personajes principales son Barry Keoghan y Jacob Elordi. Por un lado tenemos a Oliver Quick y por otro lado tenemos al gran Felix Catton, ¿vale? Catton, como se llame, Catton, ¿vale? Creo que es Catton, ¿no? Sí, es Catton. Catton. Bueno, al gran Felix Catton. Entonces tenemos a estos dos chicos, a estos dos jóvenes, ¿no? Que van a ser pues están en una etapa de su vida diferente, están en la universidad. Oliver, son de familias muy diferentes, porque por un lado tenemos a Oliver, que es de una familia pues que ha logrado hacerse un hueco, ¿no? Dentro de esta gran universidad que es Oxford, entonces no puede desperdiciar obviamente, esta oportunidad, valga repetir esto, pero él ha decidido pues continuar sus estudios, hacer y pues tener todo lo que siempre ha querido. Por otro lado tenemos a Felix Catson, que es un chico que de bien, de una reputada familia que no le falta nada, tienen casas, tienen castillos, tienen una gran finca, etcétera, etcétera. Entonces es como, perdón, lo tiene todo, belleza, juventud, dinero, todo, ¿qué más? Pero ya sabéis que dentro de este mundo, que es el mundo del money, pues no todo va a jugar siempre a su favor, también hay muchas cosas pues en las que se pueden meter, por ejemplo, y hablo de cosas prohibidas como bebida alcohólica, tipos de drogas, fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está en una etapa, ambos creo que están en una etapa muy confusa de su vida, sobre todo hablo por Félix, está en un momento pues que necesita compañía, que a veces se siente solo, que no sabe dónde está, pero por otro lado pues va a conocer a Oliver, un chico muy diferente a él,
y él también, en el que su vida, la vida de Oliver va a dar un giro de 180 grados. ¿Y por qué digo esto? Porque es la verdad, es la realidad. Estamos hablando de un chico que está en un mundo muy diferente, que ha conocido a gente muy, muy, muy diferente a ellos, que en fin, que todo esto que en lo que se está adentrando es tan distinto a lo que él ha vivido que le puede causar cierto efecto, ¿no? Y también cierta reticencia. Sobre todo en un momento determinado porque vemos que él, desde el primer momento, desde que nos cuenta Emerald Fennell la película, que ya sabes que siempre nos tiende a sorprender, y eso es de mi agrado porque me gusta que me sorprendan en las películas, vemos a un chico pues que obviamente que se siente atraído desde el primer momento por lo que vemos por Félix, Oliver, y tiene una atracción increíble por Félix, es decir, como, oh, desmesurada, en plan, perdón, obviamente como para no sentirse atraída por este personaje, ¿no? Pero es como, ostras, va a querer hacer todo lo posible por estar con él y por encajar dentro de su grupo y de ahí pues todo esto que se va a trastocar su mundo y el de él también. Va a entrar porque Félix es un chico pues que tiene mucha confianza, le va a entrar la familia, va a ser conocer a sus familiares, amigos, etcétera. Y a raíz de ahí van a surgir muchos problemas que vais a ver. ¿Por qué? Por el cambio radical, por también, obviamente, por los problemas que hay dentro de estos jóvenes que no se sienten seguros a pesar de aparentar seguridad. Entonces, hay muchos temas importantísimos dentro de esta película. Como he dicho, y ya termino con esto de la sinopsis. Primero la sinopsis, vais a ver cómo cambia, vamos a ver cómo evoluciona. Hay muchas cosas impactantes que no puedo decir porque serían spoilers que tenéis que ver. Y ese final es magnífico. No voy a decir nada más. Con esto he terminado, creo, la hipnosis. Entonces, voy a pasar a lo que estaba hablando, a lo que estaba comentando respecto a los mensajes, a lo que tiene la cinta. Como ya he dicho, la inseguridad en los jóvenes que a pesar de que a primera vista parece que lo tienen todo, son muy solitarios, no saben por qué rumbo tomar, su familia quizás no les escucha o están tan centrados pues en el dinero o en la aparentar la normativa que tienen que seguir ellos de acuerdo pues a su estatus social y dejan de lado pues lo principal, que es la comunicación con sus hijos. Y es algo que a mí me parece evidente en todas las familias, comunicación. Yo no paro de hablar en casa, yo no paro de hablar con mi chico, yo no paro de hablar con mi amiga, con mi amigo, con mi perro, yo qué sé, con lo que quieras, pero hablarlo, hablar siempre las cosas y es algo que siempre digo y voy a aconsejar porque podemos pecar de guardarnos cosas y lo hemos hecho. Creo que todos aquí podemos sentirnos si alguna vez levantar la mano si te has guardado alguna cosa para ti, te ha hecho daño al fin y al cabo. Entonces yo creo que lo mejor siempre es hablarlo. Entonces primero eso, la comunicación que hay que tener en la familia, con los amigos, etcétera. Y también obviamente el exceso. El exceso, como he dicho, nunca es bueno. Todo en exceso es malo, ¿sí o no? Además, también estamos hablando pues de los cambios en la sociedad, cómo te dejas percibir ante una sociedad en la que tú crees que es muy elitista, en una sociedad muy diferente a la tuya, en una clase social diferente y sentirnos inferiores. Todo esto afecta mentalmente, obviamente. Estamos hablando de muchas cosas que tiene esta cinta y a mí me ha encantado, lo digo de verdad, me ha gustado mucho. Y después también por terminar ese final grandioso y espectacular que esta directora guionista nos ofrece, creo que es de alabar. ¿Que es larguita? Sí, pero creo que viendo estas grandes actuaciones no vas a pasar desapercibido ni un minuto. Que yo la volveré a ver porque siempre nos ponen una super marcaza de agua, creo que en la película, que es como, perdón, la volveré a ver, claro que sí, el 22 me la voy a poner ahí primera de nuevo, repeat again, y es como, la quiero. Es una película que aparte se ha llevado 2 nominaciones a los Globos de Oro, 3 nominaciones a los Satellite Awards, a los Critics' Choice Awards, etcétera, alabando las actuaciones sobre todo. Para mí, y lo siento por Jacob Elordi si no le gusta lo que digo, porque él me ve, claro, alabando la actuación de Barry Keoghan, me parece genial este chico, no deja de sorprender, no deja de de que el espectador goce con su actuación en cada momento, en cada minuto, y aparte rodeado de un repartazo que tiene tablas en teatro, y como eso no digo que él no tenga, pero que tiene tablas en teatro, en cine, en todo, como Rosamund Pike, como Richard Grant, como Kerry Mulligan, es como,
está a su altura, a la altura de todos completamente, es fabuloso. Así que dejo de echarle flores porque de verdad me ha encantado, me ha parecido una cinta muy sorprendente. Yo espero que la veáis, no solamente por todo lo que he contado, sino también que además de reparto, el vestuario, eh, las vueltas que da la historia, el guión, que es muy bueno, los escenarios, ese castillo, el lujo, el deseo, las escenas tórridas ahí, la pasión que tienen estos personajes en determinados momentos es como maravilla. Me gusta lo bien cuidado que está respecto a la música, la fotografía, todo. De verdad os lo digo, ¿ah? Así que recomendadísima, ya sabes, a partir del 22 de diciembre la vas a tener en Prime Video y no digas que no te avisé, ¿ah? Salzburg en Prime Video 22 de diciembre. Y como siempre, ya sabes que me despido deseando primero unas felices fiestas, por si no hago otro vídeo, pero que sí lo haré. Pero por si no ves otros vídeos y este es el último que ves, que pases unas felices fiestas, que sea una buena salida y entrada de año y no te pierdas nuestras cositas aquí en Movies, que os queremos mucho. Danos un me gusta muy fuerte en nuestros vídeos y compartirlos, sobre todo apoyar y agradeceros de verdad el apoyo que nos dais, no solamente en YouTube, sino en nuestro medio, en www.movies.es, también en redes sociales. Así que un abrazo muy fuerte a todos y nos seguiremos viendo por aquí en los vídeos.